Hay una pregunta que el Espíritu de Dios puede estar haciéndonos hoy, no a través de un viento fuerte ni de un terremoto, sino en lo íntimo, en el susurro apacible que nos alcanza cuando todo queda en silencio. Es esta: ¿qué tipo de siembra haces en los que viven contigo? No es una pregunta para ser respondida con ligereza, ni siquiera con palabras. Es una pregunta que busca escarbar, que pide espacio, que incomoda, que desnuda. Porque cada uno de nosotros es, queramos o no, un sembrador. Y cada hogar es un terreno espiritual. Cada palabra que sale de nuestra boca es una semilla. Cada gesto, una siembra. Cada silencio, un abono. Y cada vez que elegimos entre el alma y el espíritu, estamos decidiendo el tipo de fruto que crecerá en los que están a nuestro alrededor. Watchman enseñaba que el testimonio real no es lo que decimos en la reunión, sino lo que sembramos en quienes comparten el pan con nosotros. Y esto no puede ser fingido. El espíritu del hombre, cuando ha sido vivificado por Dios, percibe instintivamente si lo que recibe es vida o solo conocimiento. No hay forma de disimular en el espíritu. Podemos vestirnos de piedad en la asamblea, pero si nuestra siembra en casa está llena de carne, de impaciencia, de juicio, de orgullo, de rigidez o de indiferencia, tarde o temprano el fruto de esa siembra se verá. La escritura es clara en esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, como está escrito en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 7. Y aunque muchas veces aplicamos este versículo a temas de dinero, conducta o evangelismo, su aplicación más silenciosa y temible está en el ámbito del hogar. ¿Qué estás sembrando en tu esposa cuando callas con frialdad? ¿Qué estás sembrando en tus hijos cuando los disciplinas sin ternura? ¿Qué siembras en tus padres cuando te quejas constantemente? ¿Qué tipo de semilla está cayendo en las almas de los que conviven contigo cada vez que eliges el alma en lugar del espíritu? El alma tiene sus propias semillas, palabras que buscan tener la razón, silencios que castigan, gestos que exigen, miradas que acusan, tonos que humillan. Pero el espíritu tiene otras semillas, palabras que imparten vida, silencios que interceden, gestos que edifican, miradas que restauran, tonos que sanan. Por eso, el verdadero crecimiento del reino de Dios empieza donde nadie nos ve, en la siembra cotidiana de la vida de Cristo en los que conviven con nosotros. No somos llamados a producir cambios inmediatos. No somos jardineros de urgencia. Somos sembradores que trabajan con fe. Como está escrito en el Evangelio según Marcos capítulo 4 versículos 26 al 27, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El reino no crece por nuestra fuerza, sino por la naturaleza de la semilla y la fidelidad del que la plantó. Pero no podemos esperar recoger trigo si sembramos espinos. No podemos orar por un hogar lleno del Espíritu si cada día sembramos según el alma. No podemos clamar por restauración si lo que sembramos es fragmentación. Y aquí, el Espíritu Santo nos lleva más profundo. Porque la siembra más efectiva no está en lo que decimos, sino en lo que somos. No se trata de hablarles a los nuestros de Cristo, sino de impartirles a Cristo. No se trata de corregirlos desde lo alto, sino de nutrirlos desde abajo. Como enseñaba Watchman Nee, el principio del grano de trigo que cae y muere es la clave del ministerio verdadero. Si el grano no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así está escrito en el Evangelio según Juan capítulo 12 versículo 24. Por eso, la siembra más poderosa ocurre cuando morimos a nosotros mismos para que otros puedan recibir vida. No hay siembra verdadera sin cruz. Y no hay cruz verdadera que no deje una marca invisible pero eterna en los que están cerca. Los niños perciben cuando hay quebrantamiento genuino. Los esposos y esposas lo sienten. Los hermanos en casa lo notan. Porque la cruz deja un aroma. No el aroma del esfuerzo religioso, sino el aroma de Cristo. Como Pablo escribió a los Corintios, somos el buen olor de Cristo, como está en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 15. Esa fragancia no se logra con palabras, sino con muerte. Es el perfume que solo brota de los corazones que han sido molidos por amor. Y aquí empieza nuestra verdadera siembra, cuando en lugar de reaccionar, cedemos. Cuando en lugar de discutir, oramos. Cuando en lugar de exigir, servimos. Cuando en lugar de manipular, esperamos. Y cuando en lugar de actuar por impulso, aguardamos la guía del Espíritu. Allí empieza el reino. Allí brotan las primeras raíces. Allí, en esa tierra escondida de lo cotidiano, Dios empieza a edificar su casa. La siembra que hacemos en los que conviven con nosotros no es medida por lo visible, sino por lo invisible. No es evaluada por resultados inmediatos, sino por el tipo de semilla que dejamos caer, día tras día, en lo profundo del alma de quienes nos rodean. Muchos creyentes se esfuerzan por impactar a multitudes y fracasan en sembrar correctamente en su propia casa. Porque el alma humana, a una de nuestros seres más cercanos, no puede ser forzada ni manipulada. Solo puede ser cultivada con paciencia, verdad y amor. Y esto exige muerte, discernimiento y una comunión viva con el Señor. En palabras de Watchman Nee, quien no ha aprendido a llevar la cruz en su entorno inmediato, tampoco ha aprendido a llevar a Cristo a otros. Porque es en el roce del día a día, en la fricción de las relaciones más cercanas, donde se revela la medida real de nuestra vida espiritual. Lo que decimos en la congregación puede estar lleno de luz, pero si al volver a casa sembramos tinieblas, esa luz es engañosa. El Señor no busca oradores elocuentes, sino sembradores fieles. Y el primer campo que nos ha dado para cultivar es el hogar. La palabra revela este principio de forma contundente cuando nos muestra que el obispo, el que desea servir al pueblo de Dios, debe gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como está escrito en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 5. El reino de Dios nunca comienza en la plataforma, siempre empieza en lo íntimo. Y es allí donde Dios examina nuestra siembra. Tal vez nuestras palabras suenen firmes, pero si están cargadas de orgullo, si están bañadas de impaciencia, si llevan consigo la urgencia del alma y no la autoridad del espíritu, entonces no siembran vida, siembran muerte. Muchas veces corregimos, pero sin impartir a Cristo. Reclamamos, pero sin edificar. Hablamos, pero no alimentamos. Y esto produce hogares que, aunque tienen doctrina, carecen de presencia. Casas llenas de palabras, pero vacías de vida. Familias que saben lo que está bien, pero no pueden vivirlo porque la semilla fue hueca. En los escritos de Watchman Nee, la diferencia entre actividad espiritual y realidad espiritual es profunda. Uno puede hacer cosas por Dios y sin embargo no vivir en Dios. Uno puede hablar del reino y no estar bajo el gobierno del rey. Uno puede instruir en el espíritu y vivir conforme al alma. Y esto es lo que contamina la siembra, cuando el que siembra no ha sido primero roto por la cruz. La cruz no solo es un mensaje que predicamos. Es un trato que Dios permite. Es una obra silenciosa que nos reduce hasta que ya no tengamos nada más que dar que no sea Cristo mismo. Por eso, no basta con tener buenas intenciones. El mundo está lleno de personas que quieren el bien de su familia. Pero el reino de Dios no se trata de intenciones, sino de vida. Y la vida solo se transmite por el espíritu. La carne nunca puede producir fruto eterno. Como está escrito en el Evangelio según Juan capítulo 6 versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca cuando estás cansado? ¿Qué tipo de gestos muestras cuando no eres entendido? ¿Qué tipo de ambiente creas en tu hogar cuando las cosas no salen como esperas? Estas preguntas no buscan condenar, sino despertar. Porque muchos de nosotros hemos sembrado durante años desde el alma, creyendo que era el espíritu. Hemos sembrado argumentos, y no Cristo. Hemos sembrado juicios, y no intercesión. Hemos sembrado exigencias, y no gracia. Y luego nos preguntamos por qué los corazones no responden. Pero es que no es posible cosechar vida donde solo se ha sembrado carne. Como también está escrito en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para el espíritu implica callar cuando el alma quiere gritar. Implica bendecir cuando el corazón quiere maldecir. Implica consolar cuando todo dentro de ti quiere retirarse. Y esto no es posible sin quebrantamiento.
La obra del Espíritu Santo en nosotros no tiene como fin hacernos más sabios o más fuertes, sino más semejantes a Cristo. Y Cristo no vivió para sí. No se defendió. No respondió cuando lo injuriaban. No usó el poder que tenía para hacer justicia personal. Por el contrario, fue como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, como está escrito en el libro del profeta Isaías capítulo 53 versículo 7. Es esta vida la que debe ser sembrada en los nuestros. Y no se siembra con palabras bien armadas, sino con un espíritu quebrantado y un corazón contrito. No se siembra desde la cima del conocimiento, sino desde el valle de la obediencia. No se siembra con el dedo que señala, sino con las manos que sirven. Porque cuando los nuestros nos ven morir a nosotros mismos una y otra vez por amor a Cristo, entonces la semilla cae en tierra buena. Y tarde o temprano, el fruto brota. Pero ¿cuántos entre nosotros se han detenido alguna vez a mirar con honestidad lo que están sembrando en sus casas? No lo que desean sembrar, no lo que proclaman desde el púlpito o comparten con los hermanos, sino lo que verdaderamente siembran cuando la puerta se cierra y solo quedan ellos y los suyos. Porque es allí, en la intimidad de los vínculos cotidianos, donde nuestras raíces se exponen y donde, en muchas ocasiones, el corazón de los que más amamos está siendo erosionado por una siembra inconsistente, carnal o incluso inconsciente. La pregunta no es qué quieres enseñar, sino qué estás impartiendo. Porque puedes tener la intención de formar discípulos del Señor en tu casa, pero si lo que siembras es irritación, impaciencia, control o indiferencia, entonces estás cultivando resistencia, no obediencia. Estás sembrando temor, no fe, estás dejando semillas de amargura, no de edificación. Wattsman señala que la vida cristiana no es una conducta mejorada, sino un intercambio de vida. La vida de Cristo en nosotros no nos hace más amables, simplemente nos hace otros hombres. Porque la cruz no viene a reformar nuestra alma, viene a ponerla a un lado. Y esto no ocurre una sola vez. La cruz debe operar todos los días, especialmente en aquellos momentos donde el alma quiere retomar el control. ¿Dónde se ve esto con mayor claridad? En casa. Porque allí no hay escenario, no hay luces, no hay multitudes. Allí solo hay personas que conocen tus debilidades, tus repeticiones, tus contradicciones. Y si Cristo no es sembrado en esos momentos, entonces nuestras casas terminan convirtiéndose en lugares donde el nombre de Dios es mencionado, pero donde su gobierno no es vivido. La verdadera autoridad espiritual no se impone, se gana. Y se gana cuando el espíritu que gobierna nuestras palabras es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Se gana cuando las acciones de justicia no brotan de un deseo de tener razón, sino del peso de haber sido tocados por la misericordia. Muchos padres desean que sus hijos se sometan, pero no se han sometido ellos al Señor en su manera de corregir. Muchos esposos reclaman honra, pero no han sembrado cuidado, ternura, ni sacrificio. Muchas esposas exigen cobertura, pero siembran constante queja y rebeldía. El reino no puede manifestarse donde la carne reina. Y sembrar para el espíritu implica sembrar en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio, el carácter de Cristo. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la semilla que transforma hogares. No basta con hablar de Cristo, hay que sembrarlo. Y sembrarlo implica ser quebrantado, ser reducido, ser obediente hasta la muerte de nuestra alma. La carne puede enseñar, corregir, exigir, insistir. Pero solo el espíritu puede impartir vida. Y si sembramos vida, cosecharemos vida. Quizás no en el tiempo que quisiéramos, quizás no de la manera que esperamos, pero la vida de Dios no vuelve vacía. Cuando un creyente comienza a sembrar en el espíritu, incluso sus errores son usados por Dios para edificar. Porque no es la perfección lo que edifica, sino la presencia. No es la técnica de cómo hablar, sino el espíritu con que se habla. Cuando nuestros hijos nos ven humillarnos, pedir perdón, quebrantarnos delante de Dios, ellos están viendo algo que no olvidarán jamás. Porque ese tipo de siembra rompe la dureza. Ese tipo de siembra deja marcas eternas. Ese tipo de siembra no viene del alma, sino de Dios. El sembrador que describe el Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 13 no fue juzgado por lo que sembró, sino por donde cayó su semilla. Algunos corazones eran duros, otros pedregosos, otros llenos de espinos, y otros preparados. Pero en todos los casos, la semilla era buena. Eso nos enseña algo profundo, que si sembramos bien, aunque el terreno no sea el ideal hoy, el Señor lo puede preparar mañana. Pero si sembramos mal, ni el mejor terreno dará fruto verdadero. Por eso, la siembra no depende de nuestra sabiduría humana, ni de nuestro estado de ánimo, ni de nuestras emociones. Depende de si vivimos en el espíritu, o si seguimos sembrando desde la carne. Cuando el Señor llama a Abraham a ofrecer a Isaac en el altar, no está interesado en quitarle un hijo. Está interesado en ver si Abraham ha aprendido a rendir al Señor aquello que más ama. Porque la siembra más profunda no viene de lo que damos, sino de lo que rendimos. Y si no hemos rendido nuestro ego, nuestros métodos, nuestras formas, nuestras expectativas sobre los que viven con nosotros, no estamos sembrando a Cristo, estamos sembrando nuestras proyecciones. Y esa semilla, aunque sea bien intencionada, no lleva la vida del reino. Lleva la vida del hombre natural, que no puede heredar nada espiritual. Piénsalo bien, ¿qué tipo de ambiente hay en tu casa? No lo que tú piensas que hay, sino lo que otros sienten cuando estás presente. ¿Hay paz? ¿Hay ternura? ¿Hay espacio para la fragilidad del otro? ¿O hay una atmósfera cargada, tensa, rígida, donde todo debe estar bajo control? ¿Puedes llorar delante de los tuyos? ¿Puedes reír sin tener que forzar alegría? ¿Puedes callar sin estar herido? ¿Puedes hablar sin manipular? ¿Puedes corregir sin destruir? ¿Puedes sembrar sin querer cosechar de inmediato? Porque el que siembra en el espíritu, lo hace por obediencia, no por resultados. Lo hace porque ha sido transformado, no porque espera ser reconocido. La obra de siembra que Dios demanda en nuestras casas es una obra secreta, muchas veces silenciosa, muchas veces incomprendida. Pero es la más alta de todas. Porque quien siembra bien en casa, podrá ser usado por Dios donde Él quiera. Quien ha aprendido a pastorear los corazones que le rodean, ha sido preparado para llevar su carga. Pero quien solo siembra cuando es visto, quien solo ama cuando es correspondido, quien solo sirve cuando es aplaudido, no ha entendido aún el espíritu del reino. Porque el reino es de los que se entregan, no de los que se exigen. Es de los que pierden, no de los que conquistan. Es de los que siembran vida, aun cuando reciben muerte. Muchos creyentes están ocupados sembrando doctrina en sus casas, pero no están sembrando vida. Están llenando a sus hijos de versículos, pero no los están llenando de Cristo. Están repitiendo principios, pero no están impartiendo presencia. Y hay una gran diferencia entre hablar de la verdad y ser un canal de la verdad. Porque es posible enseñar lo correcto y vivir de forma contraria. Es posible citar las escrituras mientras se siembra ansiedad, enojo o orgullo. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 14 versículo 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si no hay justicia, si no hay paz, si no hay gozo, entonces lo que reina en la casa no es el reino de Dios, sino la naturaleza del alma sin cruz. ¿Y qué produce la siembra de la carne? Produce confusión, heridas y eventualmente rebelión. Porque la carne no puede engendrar espíritu. Y los hijos de Dios no necesitan una religión más severa en casa. Necesitan una atmósfera de fe viva, donde la cruz no sea solo un símbolo en la pared, sino una experiencia diaria. Donde el padre que se equivocó pide perdón, donde la madre que se cansó encuentra descanso en la presencia del Señor, donde el hijo que se extravió no es aplastado por el juicio sino restaurado por el amor. Una casa donde se siembra en el espíritu no es una casa perfecta, pero sí es una casa gobernada por Cristo. Es una casa donde el testimonio no se predica, se vive. Wattsman enseñó que el alma humana, cuando no ha sido quebrantada, es capaz de disfrazarse de vida espiritual. Puede orar, puede predicar, puede incluso dar frutos temporales. Pero su origen no es Cristo, sino la energía del yo.
Y en la vida familiar, esa energía no puede ser escondida por mucho tiempo. Tarde o temprano, lo que está enraizado en el alma se manifestará en la forma en que respondemos a las crisis, en el tono con que corregimos, en la manera en que reaccionamos al cansancio, al dolor, a la contradicción. Por eso, no basta con tener una buena intención. Es necesario tener una buena fuente. No basta con querer lo mejor para los nuestros. Es necesario morir a lo nuestro, para que Cristo viva en nosotros. La siembra que agrada a Dios no es aquella que da fruto rápido, sino aquella que nace de la cruz. Porque en la cruz el yo es anulado, el alma es reducida, y la vida divina puede fluir sin mezcla. Cuando sembramos desde la carne, exigimos cambio. Pero cuando sembramos desde el espíritu, esperamos con paciencia el fruto. El sembrador no obliga a la tierra a dar fruto, confía en la semilla. Y la semilla es Cristo. Cristo formado en nosotros, como dice la carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la verdadera meta, no tener hijos obedientes, sino tener hijos transformados. No tener un matrimonio ordenado, sino uno consagrado. No tener una familia que asiste a reuniones, sino una familia donde Cristo es visible. ¿Y cómo se siembra esa semilla? Con silencio obediente, con actos de amor no explicados, con servicio escondido, con palabras llenas de mansedumbre. La carne quiere defenderse, justificar su causa, ganar discusiones. El espíritu, en cambio, sabe cuándo callar, cuándo rendirse, cuándo dar la otra mejilla. Sembrar en el espíritu implica perder muchas veces, ser incomprendido, ser acusado injustamente. Pero también implica la certeza de que Dios está viendo, Dios está formando, Dios está labrando una obra eterna en quienes nos rodean, aunque nosotros no veamos aún ningún brote. Muchos padres se desesperan al ver que sus hijos no responden como quisieran. ¿Pero qué estás sembrando? ¿Estás sembrando presencia o estás sembrando presión? ¿Estás sembrando fe o estás sembrando temor? ¿Estás sembrando comunión o estás sembrando exigencia? Porque lo que siembras, tarde o temprano, será la atmósfera que habitará en tu casa. No se trata de perfección, sino de verdad. No se trata de imponer valores, sino de impartir a Cristo. Y nadie puede impartir a Cristo sin primero haberlo recibido, sin primero haber sido quebrantado por él, sin primero haber pasado por la cruz. El quebrantamiento es la puerta de entrada al ministerio espiritual en el hogar. Pocos entienden que nuestra casa es el primer campo misionero. No es un entrenamiento para algo más grande. Es el lugar donde Dios observa si su carácter está siendo reproducido en lo cotidiano. Allí donde nadie aplaude, donde nadie filma, donde nadie reconoce. Allí donde todo es repetitivo, silencioso, ordinario. Es precisamente allí donde la gloria de Dios quiere sembrarse, como levadura que transforma toda la masa. El Evangelio según Lucas capítulo 13 versículo 21 dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Así es la siembra espiritual en el hogar, pequeña, escondida, silenciosa, pero irresistible cuando es genuina. ¿Quieres transformar a los que viven contigo? No comiences por hablarles. Comienza por rendirte. Porque no hay siembra más poderosa que la de un hombre o una mujer que ha sido vencido por Cristo en lo íntimo. Su sola presencia siembra paz. Su sola manera de reaccionar siembra esperanza. Su sola mirada siembra convicción. No porque sea fuerte, sino porque ha sido quebrantado. No porque tenga todas las respuestas, sino porque se ha rendido a aquel que lo conoce todo. Y esa clase de siembra no necesita discursos, necesita fidelidad. Fidelidad a la vida interior. Fidelidad al espíritu. Fidelidad al proceso de la cruz. Y si ese es tu caso, si has estado sembrando en el espíritu, aunque todo a tu alrededor parezca silencio, resistencia o incluso rechazo, no te detengas. No cedas al alma. No cambies la semilla. Porque la promesa del Señor sigue siendo fiel, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, como está escrito en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 8. No dice que segarás emociones, ni resultados visibles, ni aceptación inmediata. Dice que segarás vida eterna. Y esa vida no tiene fecha de caducidad. Lo que siembres hoy en espíritu, florecerá mañana en Cristo. Tal vez no en tus tiempos, pero sí en el tiempo del reino. No es casualidad que muchos de los conflictos que vivimos en casa no sean grandes batallas espirituales externas, sino pequeñas grietas internas que revelan el tipo de semilla que estamos sembrando día a día. A veces, la mayor obra del enemigo no es traer una gran catástrofe, sino hacer que la atmósfera espiritual se contamine sutilmente. Una palabra dicha sin amor, una corrección hecha con orgullo, una queja repetida delante de los hijos, una mirada de desprecio, todo eso parece inofensivo, pero va formando raíces. Y esas raíces se convierten en árboles. Árboles que, cuando crecen, impiden que la luz penetre en el hogar. Árboles de amargura, de dureza, de indiferencia. Por eso, el Señor no nos llama simplemente a corregir el fruto, sino a revisar la raíz. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, como enseña el Evangelio según Mateo capítulo 12 versículo 34. Wattsman decía que cuando el alma actúa sin haber pasado por la cruz, inevitablemente va a contaminar a otros. Aunque diga verdades. Aunque haga cosas buenas. Porque lo que no nace del espíritu no tiene poder para edificar en lo eterno. Puede movilizar emociones, puede provocar reacciones temporales, pero no puede impartir a Cristo. Y ese es el mayor desafío del ministerio familiar, ser instrumentos de impartición, no de información. Porque hay padres que informan a sus hijos de lo que está bien y lo que está mal, pero no les imparten la vida que transforma. Hay esposos que informan a sus esposas de lo que deben cambiar, pero no les ministran la presencia que convence. Hay líderes espirituales que proclaman la verdad desde el púlpito, pero no la viven en el comedor de su casa. Y el Espíritu Santo no se mueve por discursos, sino por testimonio. La siembra que transforma no comienza en las palabras, sino en el espíritu del sembrador. Por eso, Dios no tiene prisa en usarnos. Tiene prisa en formarnos. Porque si no hemos sido formados en la cruz, toda semilla que llevemos cargará con el germen de nuestra carne. Tal vez enseñemos la paciencia, pero sembrando impaciencia. Tal vez hablemos del amor, pero sembrando exigencia. Tal vez prediquemos la humildad, pero sembrando orgullo espiritual. Y esa clase de siembra no solo es ineficaz, es peligrosa. Porque produce un fruto que parece espiritual, pero no tiene raíz en Dios. Wattsman enseñaba que el alma humana puede imitar muchas cosas del espíritu, pero nunca puede reemplazar la obra de la cruz. Y en la vida del hogar, esa diferencia se hace evidente con el tiempo. Un padre que ora en público, pero grita en privado, está sembrando doblez. Una madre que habla de perdón, pero vive amargada, está sembrando contradicción. Un hijo que aprende doctrina, pero no ve transformación en sus padres, crecerá cínico. No porque el evangelio no tenga poder, sino porque nunca lo vio encarnado. Por eso, la mayor siembra que podemos hacer en los que viven con nosotros es permitir que Cristo se forme en nosotros. Que su carácter sea nuestro carácter. Que su mansedumbre sea nuestra respuesta. Que su obediencia sea nuestro modelo. No basta con enseñar a Cristo. Debemos vivir a Cristo. ¿Y cómo se vive a Cristo? Wattsman respondió, muriendo a uno mismo. Cada vez que cedes el último argumento, estás sembrando a Cristo. Cada vez que respondes con mansedumbre cuando te gritan, estás sembrando a Cristo. Cada vez que soportas en amor sin reclamar tu derecho, estás sembrando a Cristo. Cada vez que oras en secreto por quien te hiere, estás sembrando a Cristo. Y esa clase de semilla no cae en vano. Aunque nadie la celebre. Aunque nadie la reconozca. Aunque parezca enterrada en el olvido. El Padre, que ve en lo secreto, da recompensa. No una recompensa terrenal o inmediata, sino una cosecha eterna. Porque lo que es el Espíritu permanece para siempre. Ahora bien, debemos preguntarnos con honestidad, ¿qué tipo de semilla estoy sembrando hoy? No en la iglesia, no en el ministerio público, sino en mi casa, en mi trato diario, en mi mesa, en mis silencios, en mis decisiones. Porque no se trata solo de lo que decimos, sino de lo que transmitimos. ¿Transmites fe o transmites temor? ¿Transmites paz o transmites tensión? ¿Transmites descanso o transmites carga? ¿Transmites confianza en Dios o transmites desesperación?
Cada gesto tuyo, cada atmósfera que creas, cada palabra que decides callar, cada reacción que decides rendir, está sembrando. Y todo lo que se siembra, se cosecha. Wattsman enseñó que la vida cristiana no es una vida de acción frenética, sino de rendición continua. No se trata de hacer más cosas para Dios, sino de dejar que Dios haga su obra en nosotros. No se trata de cambiar a los demás, sino de permitir que Él nos transforme primero a nosotros. Porque cuando Él nos vence por dentro, nuestra vida comienza a sembrar sin palabras. Comienza a irradiar una presencia que instruye sin imponer, que corrige sin herir, que guía sin controlar. Y esa presencia es Cristo. No ideas sobre Cristo. No doctrina sobre Cristo. Cristo mismo, vivido en nosotros. Cuando sembramos a Cristo, no siempre vemos resultados inmediatos. A veces, parece que nadie en casa cambia. Parece que todo sigue igual. Pero la palabra es clara en el Evangelio según Marcos capítulo 4 versículos 26 al 28. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El sembrador no entiende el proceso, pero confía en la semilla. Así también tú. Aunque no comprendas cómo Dios está obrando, sigue sembrando. Aunque no veas aún fruto, sigue sembrando. Aunque todo parezca estéril, sigue sembrando. Porque la semilla es Cristo. Y donde Cristo es sembrado, la vida brota tarde o temprano. Hay quienes piensan que sembrar en los que viven con nosotros consiste únicamente en enseñar versículos, corregir errores o reprender con autoridad. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino más profundo. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esta expresión revela el verdadero espíritu del ministerio en casa, no solo transmitir el mensaje, sino entregarse con ternura. Sembrar en los nuestros implica una entrega constante, silenciosa, muchas veces invisible, pero cargada de amor. Es regar con lágrimas, abonar con paciencia y esperar en esperanza. No se trata solo de doctrina, se trata de vida. Wattsman decía que el ministerio verdadero no es lo que hacemos para Dios, sino lo que somos en Dios. Y eso se aplica con más fuerza en el hogar que en cualquier otro lugar. En la iglesia, muchos pueden aparentar piedad, en casa, no hay máscaras que duren. La familia nos conoce en la carne. Nos ha visto en nuestros peores días. Por eso, la verdadera siembra es la que sucede después del error, después del conflicto, después del quebranto. Cuando pedimos perdón con sinceridad. Cuando reconocemos nuestras fallas delante de los hijos. Cuando nos humillamos y permitimos que la cruz trate con nuestro carácter. Eso también es sembrar. Eso también es formar a Cristo en los que viven contigo. Muchas veces, sembramos sin darnos cuenta. Nuestra forma de reaccionar frente a las dificultades, nuestro trato con los vecinos, nuestra administración del dinero, nuestra actitud ante las autoridades, todo eso es semilla. Cada decisión cotidiana habla más fuerte que 1000 palabras. Si somos dominados por la impaciencia, sembramos ansiedad. Si vivimos bajo temor, sembramos inseguridad. Si nuestra casa está llena de quejas, sembramos insatisfacción. Por eso, el Señor nos llama a vivir bajo su gobierno, no para que simplemente enseñemos con corrección, sino para que enseñemos con vida. Porque el hogar no necesita más reglas, necesita más ejemplos. Una siembra que transforma no depende de grandes discursos, sino de pequeños actos de obediencia. Cuando un padre renuncia a su orgullo para servir a su esposa con humildad, está sembrando el reino. Cuando una madre deja de manipular emocionalmente a sus hijos y aprende a confiar en la obra del Espíritu, está sembrando el reino. Cuando un hijo honra a sus padres, no por obligación, sino porque ha visto en ellos la presencia de Cristo, está reproduciendo la semilla del reino. Wattsman enseñó que el reino de Dios no crece con ruido ni ostentación, sino como el rocío de la mañana, silencioso, constante, transformador. Sin embargo, no todo lo que sembramos brota de inmediato. Habrá tiempos de silencio. Tiempos donde todo parece seco. Tiempos donde el corazón de los que viven contigo parece endurecido. Pero no te detengas. No retrocedas. La palabra del Señor no vuelve vacía. Lo que has sembrado en lágrimas, cosecharás en gozo. Como está escrito en el libro de los Salmos capítulo 126 versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios es fiel para cumplir su promesa. Y si la semilla es suya, el fruto también lo será. Ahora bien, debemos considerar con temor, ¿qué tipo de atmósfera estoy creando en mi casa? ¿Es un ambiente de fe, de mansedumbre, de gratitud, de alabanza? ¿O es un ambiente de juicio, de tensión, de quejas y comparaciones? La atmósfera que cultivamos es el suelo donde crecen las semillas. Por eso, necesitamos cuidar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. No solo cuando corregimos, sino con qué espíritu lo hacemos. Porque sembrar no es solo hablar, es encarnar. No es solo confrontar, es consolar. No es solo advertir, es también inspirar. Wattsman nos recordó que el Señor no busca primero obreros, sino adoradores. Porque solo los que han aprendido a adorar pueden sembrar desde el espíritu. Un adorador no necesita imponer su visión, vive de tal manera que los demás la desean. Un adorador no fuerza el cambio en su familia, lo provoca con su presencia. Porque donde hay un corazón rendido, el ambiente se santifica. Y donde hay una vida crucificada, la semilla de Cristo encuentra tierra fértil. Así que, antes de querer transformar a los que viven contigo, permite que el Señor transforme tu interior. Antes de esperar frutos en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, asegúrate de estar sembrando desde la cruz. No desde tu fuerza, no desde tu razón, sino desde tu quebrantamiento. Porque solo cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 12 versículo 24. Y morir no es algo glamoroso. Morir es perder derechos. Es renunciar a tener la razón. Es dejar de esperar reconocimientos. Es amar sin garantías. Pero esa muerte engendra vida. Esa muerte siembra a Cristo. Hay padres que oran por el futuro de sus hijos, pero no limpian el terreno de sus corazones en el presente. Claman por la salvación de su familia, pero no están dispuestos a renunciar al enojo oculto, al sarcasmo sutil o al dominio disfrazado de autoridad espiritual. Y lo cierto es que, sin darnos cuenta, la dureza del alma puede ser una siembra continua de espinas. Wattsman escribió que Dios no puede usar a un hombre sin antes quebrantarlo, y esto se aplica de manera profunda en los hogares. Porque Dios no está buscando padres perfectos ni esposos impecables, sino hombres y mujeres que estén dispuestos a ser tratados por Él, moldeados por su mano y vaciados de sí mismos, para que Él pueda sembrarse a sí mismo en los que están a su alrededor. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que, si sabemos mucho de la Biblia, automáticamente estamos sembrando vida en los demás. Pero el conocimiento sin quebranto es como semilla sin agua, seca, dura, sin capacidad de brotar. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 6, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso, todo lo que no brota del espíritu no vivifica, puede impresionar, puede convencer, puede silenciar al otro en una discusión, pero no produce transformación. En cambio, una palabra sencilla dicha con un corazón quebrantado tiene más poder que 1000 argumentos teológicos. El alma de tus hijos no está esperando una cátedra, está esperando un reflejo de Cristo. Tu esposa no está esperando que le expliques el evangelio otra vez, está esperando ver al evangelio hecho carne en tu trato diario. Y lo mismo ocurre en cada relación dentro del hogar. Muchos sembradores están frustrados porque no ven fruto. ¿Pero qué tipo de semilla están usando? Algunos siembran culpa, otros siembran miedo, otros siembran presión espiritual. El fruto de esas siembras es rebeldía, temor o religión vacía. El Señor Jesús dijo que el buen árbol da buen fruto, y que el árbol malo da fruto malo. No hay confusión en esto. Y en el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículos 17 al 18 está escrito, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Por tanto, si el fruto en los que viven contigo no refleja a Cristo, quizás sea tiempo de revisar la raíz en ti. La raíz de la siembra verdadera no es el deseo de cambiar a los otros, sino el deseo de que Cristo sea formado en ellos. Esa es la verdadera motivación. Y ese deseo solo puede nacer en corazones que han conocido la cruz. Watchman afirmaba que el poder del obrero está en cuanto de Cristo ha sido formado en él. No en su elocuencia, no en su autoridad, sino en cuanto ha sido reducido, vaciado, quebrantado. Porque solo así la vida de Cristo se expresa sin obstáculos. Lo mismo se aplica al esposo, a la madre, al hijo. El que ha sido crucificado con Cristo ya no vive para imponer, sino para transmitir. Ya no vive para controlar, sino para reflejar. Ya no vive para dominar, sino para servir. En muchos hogares, la siembra ha sido interrumpida por heridas pasadas. Hay esposas que no siembran porque ya no creen que el terreno pueda cambiar. Hay hijos que no siembran porque nunca vieron fruto en sus padres. Hay padres que no siembran porque se han decepcionado de sus propios errores. Pero el poder del Evangelio no está en la historia pasada, sino en la vida presente de Cristo. Mientras haya un corazón dispuesto, el Señor puede restaurar el campo. Como dice el profeta Joel en el capítulo 2 versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Dios que restauró a Pedro después de negarlo 3 veces, es el mismo que puede restaurar tu siembra y hacer reverdecer lo seco. Por eso, no esperes a tenerlo todo en orden para comenzar a sembrar. Comienza hoy, desde tu quebranto, desde tu fragilidad, desde tu dependencia. Siembra con ternura. Siembra con lágrimas. Siembra con verdad, pero también con paciencia. No te fijes si los demás te entienden, si responden, si aplauden o si cambian rápido. No estás sembrando para ti, estás sembrando para Dios. Y Dios no se olvida de ninguna semilla plantada en su nombre. Él conoce el suspiro que diste cuando nadie vio. Él vio el vaso de agua ofrecido sin reconocimiento. Él recuerda el silencio que elegiste cuando pudiste defenderte. Todo eso es semilla. Y Él es fiel para hacerla germinar. En el trato cotidiano con los que viven contigo, el tono de tu voz es semilla. El silencio que eliges cuando podrías alzar la voz también lo es. Las palabras que siembras en los momentos de tensión son las que más profundamente echan raíces. Muchas veces sembramos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Un padre que responde con aspereza a un hijo está sembrando temor. Una esposa que manipula con gestos y actitudes está sembrando desconfianza. Un hijo que ignora la voz de sus padres está sembrando rebeldía. Y aunque todo esto parezca natural o pasajero, tarde o temprano germinará. Porque todo lo que se siembra en el espíritu de las personas termina dando fruto, para vida o para muerte. La pregunta no es si estás sembrando, sino que estás sembrando. Porque cada día que convives con otros, tu vida habla, incluso cuando callas. El Espíritu Santo no está mirando si predicas en la calle, sino si siembras a Cristo en el comedor de tu casa. Watchman me enseñó que lo que somos en secreto es lo que verdaderamente somos. Y en el hogar no hay lugar para máscaras. Allí, la verdadera siembra ocurre. No en el templo, no en la reunión, sino en la paciencia ejercida a las 5 de la mañana, en la respuesta suave cuando estás cansado, en el abrazo que das cuando el otro falló. En esos momentos, si siembras a Cristo, cosecharás a Cristo. Muchos creyentes quieren ver frutos en sus hijos, pero no siembran oración. Quieren ver amor, pero siembran exigencia. Quieren ver devoción, pero siembran culpa. Y olvidan que la semilla determina el fruto. En la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 7 está escrito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta palabra no fue dirigida a incrédulos, sino a los creyentes. Es una advertencia para nosotros. No se puede sembrar orgullo y cosechar humildad. No se puede sembrar impaciencia y cosechar madurez. No se puede sembrar frialdad y cosechar fuego del cielo. El fruto revela la semilla. El proceso de siembra no siempre es visible. Es más, muchas veces es invisible, incluso para quien siembra. Pero el Espíritu Santo lo ve todo. Él está observando qué tipo de siembra estás haciendo con tus gestos, tus decisiones, tus prioridades. Watchman decía que la vida cristiana no se trata de hacer cosas para Dios, sino de permitir que Cristo viva en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, la siembra deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en una expresión de su vida. No se trata de esforzarte para sembrar bien, sino de rendirte para que Él siembre a través de ti. Y aquí entramos en una dimensión profunda, cuando dejamos de sembrar nuestra alma, con sus juicios, con su orgullo, con su impaciencia, y comenzamos a sembrar el espíritu, la atmósfera del hogar cambia. No por lo que decimos, sino por lo que emanamos. Cristo comienza a llenar el ambiente sin que tengamos que anunciarlo. La palabra empieza a tocar sin que la prediquemos. El orden de Dios se establece sin que impongamos nada. Esto es vida. Esto es siembra eterna. Esto es edificación silenciosa, pero poderosa. Hay hogares donde el Señor apenas tiene espacio para expresarse porque las semillas que se han plantado han sido semillas de ego, de control, de religiosidad, de exigencia. Pero aún en esos lugares, si hay un corazón que se quebranta, el terreno puede ser redimido. Nunca es tarde para comenzar una nueva siembra. Incluso si tus hijos ya están grandes. Incluso si tu matrimonio ya ha sufrido rupturas. Incluso si tu hogar ha estado espiritualmente árido por años. Porque la siembra en el espíritu tiene poder de restauración. Tiene poder para volver a abrir pozos cerrados. Tiene poder para hacer brotar esperanza en medio del desierto. Siembra sin mirar el resultado inmediato. La semilla de Cristo no crece al ritmo de la impaciencia humana. Crece en el tiempo perfecto de Dios. Y mientras crece, Él trabaja en ti, moldeando al sembrador. Porque muchas veces Dios se tarda en mostrar el fruto, no porque la semilla no esté funcionando, sino porque aún está formando al sembrador. Quiere darte raíz antes de darte cosecha. Quiere darte sustancia antes de darte visibilidad. Quiere que aprendas a sembrar por amor, no por resultados. Por eso, no te desanimes si no ves nada todavía. El Padre Celestial lo ve todo, y su recompensa es segura. Ahora, amado hermano, amada hermana, haz una pausa y mira a tu alrededor. ¿Qué tipo de siembra has estado dejando caer en el corazón de los que viven contigo? ¿Qué palabras han salido de tu boca en los días de presión? ¿Qué gestos han hablado por ti cuando ya no tenías fuerzas para dialogar? ¿Qué actitudes repetidas han cavado surcos invisibles en el alma de los tuyos? Esta es una invitación santa, no a la culpa, sino al quebrantamiento. No al remordimiento, sino al retorno. Porque el Espíritu de Dios no te está acusando, te está llamando. No te está empujando, te está esperando. Y su espera está llena de gracia. El Señor no exige de ti una siembra perfecta, sino una entrega sincera. No espera que tengas todas las respuestas, sino que le des acceso. Si reconoces que has sembrado lo incorrecto, Él puede desarraigar lo viejo y comenzar algo nuevo. Si admites que tus palabras muchas veces estuvieron lejos del Espíritu, Él puede poner un carbón encendido en tus labios, como lo hizo con Isaías. Si sabes que tus gestos han sido más ásperos que tiernos, Él puede reemplazar la dureza por la dulzura de Cristo. Porque para Dios nunca es tarde si el corazón está dispuesto. Él no es un juez con el martillo en la mano. Es un labrador con lágrimas en los ojos, que anhela que tu casa sea un campo fértil donde florezca su hijo. Por eso, ora conmigo, no de forma religiosa, sino desde lo más profundo de tu espíritu. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que muchas veces he sembrado desde mi alma, y no desde tu espíritu. He hablado más desde mi dolor que desde tu compasión. He impuesto más que servido. He querido resultados sin rendirme primero. Hoy, me presento ante ti, no con argumentos, sino con quebranto. Limpia mi corazón, arranca lo que no proviene de ti, y siembra en mí tu mansedumbre, tu humildad, tu paciencia. Hazme sembrador de vida en los que viven conmigo. Que mi casa sea un jardín donde Cristo florezca. Te entrego mis errores, mis gestos pasados, mis palabras ásperas, mis silencios hirientes. Te entrego mis intentos fallidos de sembrar a la fuerza. Hoy elijo sembrar desde la cruz, no desde el control. Desde el espíritu, no desde la carne. Hazme tierra buena, y haz de mi vida una semilla tuya. En tu nombre, Jesús, amén.
Y si esta palabra tocó tu alma, si el Espíritu Santo te habló mientras escuchabas, entonces no te la guardes. Comparte este mensaje con alguien que viva un proceso parecido. Con un padre cansado. Con una madre silenciosa. Con un hermano confundido. Con una esposa que ya no cree en el fruto. Con un joven que ha dejado de sembrar. Tal vez esta semilla sea el principio de una nueva siembra en otro corazón. Recuerda, la siembra no es solamente una acción. Es una vida. Y esa vida es Cristo en ti. Que el Señor te fortalezca y te guíe a sembrar, no por emoción, sino por comunión. No por resultados, sino por obediencia. No por lo que otros ven, sino por lo que Él ve. Porque al final, lo que siembras en los que viven contigo será testimonio eterno ante el trono del Cordero. Y ese día, toda lágrima sembrada en secreto será cosechada en gloria. Amén.